Bienvenidos amigos de Libres Pensadores, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy me encuentro nuevamente acompañado de mi amigo Jesús Mosía de Sabiduría Espiritual. Así que vamos a comenzar entonces con este segundo programa de la desprogramación religiosa. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Sí, muchas gracias, amigo. Gracias por esta oportunidad que siempre me brindas de estar aquí en tu canal y de tocar este tipo de temas que son temas de interés, porque estamos viviendo en una época en la que la gente quiere conocer algo diferente de lo que siempre le han enseñado. Entonces, este tipo de temas son de mucho interés para este tipo de personas y, como te digo, gracias por invitarme, amigo. Muchas gracias. Es un placer estar contigo aquí, amigo, y siempre es un gusto tenerte en el canal y seguramente a los libres pensadores también les ha sido de utilidad este contenido que hacemos. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta, para alargar. ¿Cómo afrontar la realidad de que nuestros antepasados fueron visitados por unas entidades malignas extraterrestres y que sí y que aún siguen aquí? Uy, fíjate que esa pregunta es importante, es interesante y también puede ser un poquito complicada porque existimos dos tipos de personas, amigos. Una, los que sí creemos que existe vida fuera de este planeta y la otra mitad, o puede ser muy poca porcentaje de la sociedad, cree que somos el centro del universo y que no hay vida fuera de este planeta. Entonces, el que nosotros podamos tener este tipo de pensamiento en donde creemos que hay algo dentro de nosotros que nos dice que sí hay vida fuera de este planeta, ese simple pensamiento hace posible que cuando nosotros estudiamos otras culturas antiguas, otras civilizaciones antiguas y escuchamos sus historias en donde han venido personajes o aparentemente dioses que nos han visitado y nos han subyugado a través de la violencia, a que creamos que ellos eran dioses, entonces no hace posible que estas historias sean reales. Entonces, este tipo de pensamiento, amigo, es muy importante en nuestra época para esa desprogramación mental, porque hace posible que cuando nosotros estamos en ese proceso de separarnos de las iglesias, de lo que nos han enseñado nuestros padres, lo que nos han enseñado en nuestra cultura, en la política, con nuestros amigos, hace posible que entonces retomemos esa historia que tenemos en nuestro pasado, que le prestemos atención y que tal vez lo que nosotros estamos leyendo en el Antiguo Testamento en realidad no era un Dios, sino que era un personaje, una entidad de connotación negativa que visitó el planeta Tierra o que está en este planeta Tierra y continúa sometiéndonos y controlándonos por sus cuatro poderes, que era lo que estábamos hablando en la plática pasada. Estos poderes que ellos implantaron o sembraron en nuestra sociedad es el poder político, poder religioso, poder militar y poder político. Entonces, el tener ese tipo de pensamiento abre la posibilidad de que todas estas historias que nosotros vemos en el pasado sean ciertas y no sean un mito, no sean fantasía, sino más bien visita de personajes que vinieron de otras tierras lejanas con malas intenciones. Pero también debe de abrirnos la posibilidad de que así como han venido personajes de connotación negativa, también han venido personajes que son buenos, que son de connotación positiva, como es el caso de Jesús. Jesús era idéntico a nosotros. ¿En qué sentido? Pues tenía un cuerpo físico, ojos, nariz, boca, pelo, manos, extremidades, pero él no era del planeta Tierra, venía de otro lugar, ¿sí? Lo cual hacía posible poder enseñarnos de
quién es nuestro verdadero Padre, el Padre de todos, y cuál debe de ser nuestro comportamiento, que debe de ser el amor y el servicio pues hacia las demás personas. Entonces, ya para cerrar, amigo, este tipo de pensamiento, de pensar que no somos el centro del universo, si pudiéramos considerarlo que forma parte de esa esencia que está dentro de nosotros, que nos invita a la búsqueda, que nos invita a cuestionarnos, a preguntarnos absolutamente todo. Entonces, este tipo de pensamiento de creer que no somos el centro del universo y que hay vida fuera de este planeta, forma parte también de esa desprogramación mental y es bueno tener ese tipo de pensamiento, amigo. ¿Tú crees que pueden haber manipulado o distorsionado la historia como la conocemos para ocultar la presencia extraterrena aquí en el planeta? Desafortunadamente sí, amigo. Sí lo han hecho. Sí lo han hecho. Toda la historia que nosotros tenemos o que nos han contado está manipulada. ¿Con qué objetivo? Mantenernos ignorantes, mantenernos sumisos o sumidos en el caos, en una falsa idea de lo que realmente es el verdadero propósito de la vida. Entonces, no sé en qué parte de la historia, pero pienso que esta manipulación incluso llega cuando estas entidades nos imponen estos 4 poderes. Al enseñarnos por medio de la religión, esta información viene manipulada. Nos enseñan desde un falso origen del hombre, diciéndonos que nos crearon para trabajar por ellos, para extraer el oro. Esa es una información que se nos ha venido enseñado a través de la civilización sumeria, a través de los Anunnaki, en el que se ha tomado un mono con genética Anunnaki y formaron al Adán aquí en el planeta Tierra. Ahí distorsionan la información de cuál es nuestro verdadero origen como humanos. Después de tener esta información, con el paso del tiempo, se manipula o se distorsiona esta información, haciéndonos ver que los Anunnaki son nuestros dioses y ellos están preparando un lugar para nosotros en el cielo, en el lugar donde ellos viven. Y si nosotros nos portamos bien, esa recompensa de ser semejantes a Dios, de ser semejante a Jehová, de ser semejante a los Elohim, y si cumplimos sus mandamientos nos da la posibilidad de alcanzar ese mismo nivel y tener la eternidad, tener la vida eterna en estos cuerpos físicos. Después se distorsiona la información. ¿Por qué? Porque aparecen otras culturas, aparecen otra información y como estábamos mencionando, pues toda esta realidad se empieza a distorsionar a tal grado de que en realidad estos son mitos, estas son fantasías, esos dioses no existen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que creemos que solamente fue una historia de ciencia ficción. Hoy en la actualidad, pues lo creemos. Creemos que nuestros antepasados, como vivían en cuevas o en las cavernas, al momento de salir a explorar, forman historias al observar las estrellas. Entonces, esta manipulación hace posible de que mucha gente no crea en esta información de nuestros antepasados, de que fuimos visitados, sino que lo veamos como mitos, como historias, como leyendas, como fantasía, nada más. Entonces, sí ha habido a través de la historia manipulación en la información. Y hoy en la actualidad pues sigue habiéndolo, lo vemos en los Estados Unidos, ahora que salieron los exmilitares dando testimonio de lo que el gobierno hace, tiene investigaciones, o sea, hay mucho dinero que se invierte y toda esta información de esas investigaciones no se las da a conocer al pueblo, a la gente,
y el gobierno de los Estados Unidos da pequeños chispazos de que hace 50 años lo que sucedió en Roswell, amigo, de que esta nave extraterrestre se estrelló en Nuevo México y en esa época dijeron que era un satélite lo que se había estrellado. Hoy en la actualidad, cuando sucede esta revelación de los exmilitares, el gobierno de los Estados Unidos dice que sí fue verdad, o sea, sí se estrelló un objeto volador no identificado, que estuvieron haciendo pruebas. Entonces, en la actualidad lo vemos muy presente. De hecho, pudiéramos considerar como la comunicación un quinto poder de manipulación para mantenernos ignorantes, para mantenernos confundidos. Y eso es lo que sucede, amigo. O sea, hoy en la actualidad sí lo estamos viviendo. Hay mucha mala información de nuestra historia, de nuestros orígenes, de la verdad acerca de Dios, de la personalidad de estas entidades que nos visitaron y que se hicieron pasar por Dios, pues son de connotación negativa. Pero es tanta la confusión que hoy en las iglesias nos lo enseñan que Él es el Dios y que Él es nuestro creador. Este Dios que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que lleva por nombre Jehová, amigo. Entonces sí hay mucha mala desinformación hoy en la actualidad y ha sucedido a través de la historia. Polémico, profundo y también alarmante para muchos, pero es la realidad. A veces no lo queremos ver, pero bueno, esa es la realidad. Gracias, Jesús. La siguiente, ¿cómo retomar esa conexión real con Dios y desintoxicar el espíritu humano? La única manera, amigo, de poder regresar a Dios, al verdadero Dios, es tratando de entender quién es Él. Siempre se nos ha enseñado que es un personaje. Ajá, sí, siempre se nos ha enseñado que Él es un personaje de ojos, nariz, boca, pero que se encuentra en otra dimensión, en una dimensión donde no hay maldad. Pero esta información hace referencia a estos personajes, amigo. Ese concepto que tenemos de Dios son estos personajes que vinieron en la antigüedad y se hicieron pasar por Dios. O sea, esto es falso, esta información es falsa. Cuando nosotros empezamos a leer estas civilizaciones antiguas y su conexión que ellos tenían con Dios, muchos hacen mención de un espíritu invisible, muchos hacen mención de una conciencia invisible pero lumínica, una luz inconmensurable. Entonces, a medida que nosotros aprendemos de otras culturas del pasado, esa esencia divina del Padre, de la Madre, de la creación, entendemos que Dios no es un personaje tangible. Entendemos que Dios puede ser incluso la misma creación. Lo que sucede en nuestra mente, ese proceso de pensar antes de hablar, ese proceso de sumar 1 más 1, ya sé que la respuesta que me va a dar es 2. Lo que sucede en nuestra mente, ese proceso también es Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, aunque sea poquito, porque en sí, en esta vida, amigo, la manera en la que nosotros estamos viviendo, no vamos a poder comprender quién realmente es Dios y su naturaleza. O sea, no lo vamos a poder hacer. Pero el simple hecho de quitarnos esa falsa idea de que estos personajes del pasado vinieron y se hicieron pasar por Dios, quitándonos esa simple idea, nos da la posibilidad entonces de pensar que la misma creación en el vasto universo, donde hay soles, donde hay planetas, donde hay leyes, donde el planeta gira alrededor del sol, donde los planetas tienen sus satélites, en donde el planeta tiene vida, donde hay árboles, en donde hay vegetación, en donde hay animales, en donde hay seres humanos. Toda esa comprensión, si la entendemos como Dios, entonces
nos da la posibilidad de tratar de conectarnos con la misma naturaleza, amigo, con la misma creación. El entender que un árbol forma parte de Dios o de esa creación y entender cuál es su proceso de nacimiento, en donde inicia con una semilla, lo enterramos en el agua, le damos agua, el sol le da directamente, podemos fertilizarlo con ciertos minerales, con no sé cómo explicarlo, pero la cuidamos, la cultivamos y entendemos ese proceso de cómo va creciendo. Ahí yo estoy entendiendo a Dios. Cuando yo veo, por ejemplo, en los animales, cómo ellos se protegen en manada, cómo el más fuerte de esa manada, si llega otro tipo de razas de animales, defienden esa comunidad, y velan por los más pequeños y les enseñan a cazar, les enseñan a buscar el alimento. El entender ese simple hecho de la naturaleza también me hace entender a Dios. Entonces nos conectamos con el verdadero Dios cuando nos conectamos con la naturaleza. Cuando yo entiendo que estoy pasando por una situación en la que mi comportamiento no es correcto y yo me doy cuenta de que no es correcto y tengo que cambiar y lo hago, también me conecto con el Creador, también soy más espiritual. Cuando corrijo mi lado negativo y me transformo en una nueva persona en donde puedo ayudar a los demás, en donde controlo mi manera de hablar, en donde ayudo a mis hijos, en donde soy proveedor de mi casa, entonces ahí también me conecto con Dios. No necesariamente, que era también lo que hablábamos en otro video, amigo, no sé si te acuerdas, no necesariamente el ir a la iglesia, el ir con mi corbatita bien arregladito y llevar a mis hijos bien peinaditos, ese simple hecho no es conectar con Dios. Puede ser que un mensaje en Con la una iglesia, ajá, sí, puede ser que a lo mejor algún mensaje del pastor nos haga reflexionar y cambiemos, pero no es el hecho de ir a la iglesia, no es el hecho de ir bien peinado, bien boleadito, no es el hecho de estar sentado y participar de la Santa Cena, no, sino ese hecho de la reflexión, de entender que me estoy equivocando y que tengo que cambiar. Eso me hace acercarme más a Dios y me hace conectarme con el Creador. Entonces, ya para cerrar, amigo, ese simple hecho de quitarnos esa falsa idea de que Dios tiene ojos, nariz, boca, pelo, ese simple hecho de hacerlo hacia un lado y de cuestionarnos ese tipo de comportamiento de esos falsos dioses, también nos conecta con el Creador, porque nos da la posibilidad de buscar en otras culturas, en otras civilizaciones, sus historias, la Pachamama, la Madre Tierra, la conciencia universal, el espíritu invisible, que es como se ha llamado en otras culturas, en otras civilizaciones. Entendemos que no es alguien, sino que es la misma creación, que es la misma inteligencia. Hay leyes, hay inteligencia que se rigen y no lo entendemos. O sea, ¿cómo puede ser posible que el Sol genere esa fuerza de gravedad y los planetas giren alrededor de él sin perder su órbita? Y que el mismo Sol, por medio de la luz que proyecta, genere vida, nos da vida a nosotros, nos alimentamos del Sol. Entonces, es increíble, amigo, esa perfección en la creación. Y el simple hecho de entender esa pequeñez, nos hace posible de redireccionar ese pensamiento de pensar que son estos personajes llamados Elohim. Entonces, amigo, pues así sería el conectarnos nuevamente con Dios. ¿Qué opinas con respecto a las técnicas de meditación para conectar también con esa parte divina? Sí, ahí sí necesitamos tener cuidado, amigo, porque, por ejemplo, la meditación es una herramienta para el control mental.
Por ejemplo, si yo tengo debilidades de alcoholismo, bueno, de adicciones, como el alcoholismo, una mala alimentación, la pornografía, un mal vocabulario. O sea, si estamos en esas frecuencias, se pudiera decir bajas o negativas, la meditación es una herramienta que puede ayudarnos a controlar ese tipo de adicciones o de distorsión que nosotros tenemos en nuestra vida. Mas no es, yo sí lo considero, no es el camino para conectar con Dios, porque el único camino para conectar con Dios es adquiriendo conocimiento. Y el adquirir conocimiento nosotros debemos de tener esa estructura mental para cambiar nuestro comportamiento. Pero mientras estamos en ese proceso, podemos utilizar la herramienta de la meditación. En la meditación no es que pongamos la mente en blanco, sino que en la meditación nosotros observamos qué es lo que está pasando por nuestra mente. Yo me pongo en la posición meditativa, puede ser acostado, puede ser sentado, puede ser con los ojos cerrados o puede ser observando la punta de mi nariz. Y la idea de este ejercicio es ver qué es lo que pasa por mi mente en esos 5 minutos. ¿Qué es lo que pasa por mi mente? Sexo. ¿Qué es lo que pasa por mi mente? Los problemas económicos que tengo en la casa. ¿Qué es lo que pasa por mi mente? Los problemas familiares que tengo, los problemas en pareja que tengo con mi esposa. Eso es. Ahora, la idea de esta introspección es ver qué es lo que está sucediendo realmente con nosotros. Entonces, cuando observamos qué es lo que está pasando por nuestra mente, entonces necesitamos ver por qué estamos sufriendo por eso, si me hace sufrir, si puedo resolverlo. Trato de observar o de visualizarme las posibles tangentes que pueden ayudarme a resolver esa situación. Ahora, obviamente, esta visión que yo doy acerca de la meditación, pues es muy vaga, porque también es una herramienta muy poderosa, como lo mencioné, para las adicciones, que en este caso esa herramienta sería muy, muy, muy bueno para hacerlo. Pero, como mencionábamos, la meditación es la clave o la llave para lograr la iluminación o conectar con el absoluto. Pues yo, amigo, yo no lo considero así. Yo no. Yo pienso que solamente la meditación es una herramienta para saber dónde estamos parados, para saber qué es lo que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida, pero la verdadera conexión con Dios yo la tengo cuando empiezo a adquirir conocimiento y yo me doy cuenta que hay actos que estoy haciendo que no están bien y yo mismo tengo esa transformación y cambio mi vida de una condición en donde hablo con mentiras, en una condición en donde me gusta engañar a la gente y abusar de ellas y obtener lucro de ellas. Yo me doy cuenta de eso a medida que leo otros documentos y cambio. Ahí también yo estoy conectando con Dios, que era lo que hablábamos ahorita. Pero la meditación en sí no es la llave para lograr esa conexión con el absoluto. O sea, no lo es simplemente una herramienta. Tal vez existan otro tipo de herramientas o ejercicios, como por ejemplo lo que es el Kriya Yoga, que ya tiene que ver con el hinduismo, que son ejercicios de respiración. Estos ejercicios de respiración realmente lo que hacen ahí sí es poner la mente en blanco, que también puede ser peligroso, pero son herramientas que se practicaban en civilizaciones ancestrales, en donde si somos guiados por maestros, que es muy difícil encontrar un maestro que no lo haga con fines de lucro o con fines de controlar a la gente.
Es muy difícil encontrar un maestro que realmente enseñe este tipo de ejercicios para poder conectar hacia adentro, en nuestro corazón. Como te comentaba, el Kriya Yoga son ejercicios de respiración, que ahí sí, en esos ejercicios de respiración realmente dejas la mente en blanco, no cruza ningún pensamiento, porque todo el proceso de pensar está en el ejercicio de respirar. Y ahí debe de haber una introspección en escuchar cómo circula la sangre, cómo palpita nuestro corazón, tratar de conectar con esa frecuencia energética que se encuentra en el palpitar del corazón. No lo entiendo aún, amigo. O sea, yo todavía estoy en ese proceso de investigación, pero este tipo de herramientas pueden ser confusas, pueden ser manipuladoras si no son enseñadas por maestros que realmente sean maestros desinteresados y que realmente desean que nosotros cambiemos. El mejor camino que yo he encontrado para conectar con Dios, amigo, es leer, investigar otros documentos, aprender acerca de la naturaleza de Dios, de sus avatares, de sus mensajeros, cómo se comportaron cuando estuvieron en ciertas civilizaciones, qué es lo que enseñaron. Siento yo que ese es el camino que he encontrado más limpio para poder conectar con Dios, solamente por medio de adquirir conocimiento, amigo. Y la reflexión. Ajá, y la reflexión, claro. Claro. Terminas de leer un documento y te quedas en ese proceso de reflexionar, tú, o sea, ¿tú qué estás haciendo? Y la invitación pues a cambiar, uno mismo empieza a cambiar cuando uno empieza a leer estos documentos, amigo. Sí, seguramente muchos se preguntarán por qué toqué el tema este, pero tiene que ver porque también en Nueva Era se enseña estas cosas. Y uno por ignorante quizás lo practica y se siente bien y por ahí, en vez de estar conectando con Dios o con la creación misma, puede estar siendo manipulado por una entidad del bajo astral o bueno, eso has mencionado muchas veces en tu canal. Pero gracias por compartirlo y eso nos es de utilidad a nosotros y también a la audiencia también. Sí, amigo, nada Y yo más creo hay que ahora una parte que sí, tocaste ahí importante, sí, sí, o sea, eso es a lo que me refiero, o sea, la nueva era, y qué bueno que lo dijiste, esos movimientos de nueva era que traen estas herramientas del Oriente para traerlas aquí a Occidente como algo nuevo, porque es algo nuevo para nosotros, no quiere decir que ese sea el camino para conectar. Y a eso es a lo que me refería. O sea, muchas veces para entender este tipo de herramientas, sí necesitamos tal vez viajar a esas culturas, a esas civilizaciones y que un maestro realmente nos lo enseñe, pero de allá, de esas culturas, de esas civilizaciones. Pero sí, todo el movimiento de nueva era, en donde nos enseñan el Kriya Yoga, el aparente Kriya Yoga, la meditación, los mantras, porque también los mantras son una herramienta, pero no sabemos que aquí en la nueva era los transforman y en lugar de ser mantras de herramienta que nos ayuden a traer paz y tranquilidad en esos momentos que sentimos la sensación de ver pornografía o de tomar una cerveza o no sé, de hacer cosas malas, estamos haciendo invocaciones de demonios y no lo sabemos. Y todos estos movimientos de nueva era traen estas ideas o estas herramientas del Oriente, pero las traen manipuladas, las traen distorsionadas para generar ese tipo de frecuencias. Y nada más eso, amigo, era un comentario y muchas gracias por hacer eso, por mencionar esa palabra de la nueva era. no hay problema. Gracias también por acotar y bueno, estamos para aprender, ¿no? Lo último que iba a decir antes que me interrumpieras era que de que la meditación puede tomarse como una herramienta de crecimiento personal e individual también, para el cambio. Bien, amigos, avanzamos. ¿Qué documentos de otras culturas antiguas recomendarías para los que comienzan el camino de búsqueda?
Sí, mira, amigo, ahorita lo más importante cuando empezamos a salir de las iglesias o ese tipo de pensamiento del ritualismo, como tú lo mencionabas en el video pasado, son sistemas ritualistas. Yo creo que la primer documentación que nosotros debemos leer debe de ser el gnosticismo o el cristianismo antiguo. Como lo mencionábamos la vez pasada, la gnosis significa conocimiento. El adquirir lo que enseñan estas ramas del cristianismo antiguas que llevan por nombre gnosis o gnósticos es que a medida que nosotros adquirimos conocimiento, entendemos la naturaleza de Dios y conectamos con Dios a través del conocimiento. Entonces tenemos la biblioteca de Nag Hammadi y tenemos los libros del Mar Muerto. Por ahí podemos empezar. Ahora tenemos las enseñanzas del Buda. Yo considero que las enseñanzas del budismo están un poquito menos manipuladas como el cristianismo moderno que tenemos en las iglesias. Yo considero o invitaría a las personas a que investigaran acerca de la historia del Buda. Ese es un tema del budismo, o sea, investigar quién fue Siddhartha Gautama y cómo logró la iluminación, o sea, conocer toda su historia. Una de sus enseñanzas principales del budismo es las 4 nobles verdades, investigarlas. ¿Qué son las 4 nobles verdades? Hay otro tema del budismo que se llaman las 3 joyas. Hay otro tema que son las 4 inconmensurables. Los cuatro inconmensurables estados de la mente, ese es el otro tema, despuesito de las 3 joyas. Después hay otro tema del budismo que es el círculo de la rueda del samsara, entender esa imagen. Entonces, este tipo de temas del budismo nos van a ayudar a concentrarnos y a ver nuestro momento presente. ¿Por qué yo me comporto de esta manera? ¿Por qué no puedo tomar las cosas con calma y rápido, me enciendo y no puedo arreglar esas situaciones como pareja? Entonces, ese sería otro tema o de otra cultura que nosotros podemos investigar, el budismo. Ahora tenemos el hinduismo, que es un poquito más antiguo o mucho más antiguo que el cristianismo, que el budismo y que muchas otras religiones, incluso que el zoroastrismo. Entonces, el hinduismo tiene muchísimas ramas filosóficas y de las cuales nosotros tenemos que tener cuidado. Yo la que recomiendo es el Vedanta Advaita o el no ser. Entonces, esta rama del hinduismo nos va a enseñar a cuestionarnos quiénes somos nosotros en realidad. Nosotros cuando nos levantamos en la mañana y nos vemos en el espejo, pues vemos un cuerpo físico que aparentemente pues somos nosotros. Pero la idea es, ¿qué hay más allá de este cuerpo físico? ¿Qué hay más allá? Y hay 2 palabras. Uno es el Atman y el otro es Brahman. El Atman viene siendo la frecuencia de la luz o de la vida que se encuentra depositada en esa frecuencia del palpitar del corazón, que lo vemos muy relacionado con el gnosticismo, con el pensamiento posterior iluminado. Entonces, nosotros somos el Atman y Brahman viene siendo el creador universal. Es el espíritu invisible que es una conciencia que le ha dado forma y vida a todo el vasto universo. Eso es Brahman y nosotros pertenecemos a Brahman. Entonces, la otra corriente que yo recomendaría investigar sería del hinduismo, es el Vedanta Advaita. De ahí no busquen otras ramas del hinduismo, porque están muy transgiversadas, están muy manipuladas, están como el cristianismo moderno en donde estas palabras las personifican con
con personajes, con entidades que también visitaron la India en el pasado, se hicieron pasar por Brahman, se hicieron pasar por Vishnu, se hicieron pasar por hay otro que Shiva. es Shiva, se hacen pasar por Shiva, pero en realidad estas tres esencias del Vishnu, de Brahman y de Shiva, en realidad son esencias y son leyes cósmicas, no son personajes. Pero hay, como les menciono, hay otras ramas, así como en el cristianismo, que los personifican y hacen que adoren a personajes. Entonces, esa es la otra rama que yo invitaría a la investigación, que sería del hinduismo, es el Vedanta Advaita. Esa es la escuela que yo les recomendaría. Hay muchos videos y hay mucha biblioteca o bibliografía del Vedanta Advaita. Si nos venimos acá a América, de todas las corrientes que nosotros tenemos de nuestros ancestros, yo recomendaría a los Hopi. La cultura Hopi está muy relacionada con el Vedanta Advaita, está muy relacionada con el gnosticismo, está muy relacionada con las enseñanzas herméticas, y hay mucha información acerca de esta cultura, de esta civilización de los Hopi. Entonces, yo creo que teniendo esta relación de estas poquitas culturas, porque hay muchas, hay mucho que investigar, pero que es el proceso que yo he llevado en estos 5 o 6 años, creo que es mucha información para que nosotros vayamos creando en nuestra estructura mental una verdad que nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de comportarnos, y una manera de aprender un poquito acerca de esa conciencia universal que es Dios, amigo. Yo así lo recomendaría, es estos temas. Muchas gracias por tu recomendación. Bastante literatura que leer, pero hay que tomarse su tiempo, obviamente, ¿no? Sí, tienes razón. Yo he analizado un poco, hemos analizado en el canal, un poco la biblioteca de Nag Hammadi, el secreto de Juan, el Evangelio de Felipe, ahora últimamente, el Evangelio de María Magdalena, y bueno, también tenemos el Evangelio de Tomás y otros documentos que nos falta analizar, que lo haremos próximamente. Bueno, amigo, ¿cómo aceptar la idea de que la Trinidad no es lo mismo que las tres fuerzas principales? ¿Lo que dice el libro secreto de Juan? Sí, ahí la Trinidad, fíjate que la entendemos cuando entendemos cómo se crea la Iglesia Apostólica y Romana, porque ahí es donde nace ese concepto de la Trinidad, en donde son, se pudiera decir, tres personajes, o puede ser un personaje dividido en tres o en tres funciones. Pero, por ejemplo, en mi iglesia se entiende que Dios el Padre es un personaje completamente diferente a lo que es Jesucristo, que es su Hijo. Y el Espíritu Santo es otro tercer personaje diferente a estos dos, pero que tienen un solo propósito, que es la salvación y la vida eterna, pues para los hombres. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vemos en el libro secreto de Juan nos habla acerca de una Trinidad, pero no es que se esté refiriendo a la Trinidad que nos ha enseñado las iglesias o que nos enseñó la Iglesia Apostólica y Romana cuando fue creada en ese concilio de Nicea. No se está refiriendo a la Trinidad, como tú bien lo mencionaste, se está refiriendo a tres fuerzas, y ahí es donde nosotros aprendemos a separar esta palabra de Trinidad, porque la Trinidad solamente existe en el mundo cristiano moderno. Existe solamente cuando aparece la Iglesia Apostólica y Romana o esta organización, y aparecen todas las iglesias protestantes. Entonces, las iglesias protestantes arrastran esta palabra de la Trinidad, pero cuando hacemos a un lado todo este cristianismo moderno y empezamos a leer otros documentos, no existe tal palabra, no existe.
Y como tú bien lo mencionas, aparecen tres fuerzas motoras, impulsoras y creadoras de todo el vasto universo. Así es, amigo, como nosotros nos deshacemos o aprendemos a diferenciar lo que es la Trinidad a estas tres fuerzas motoras. Y no solamente el gnosticismo o el cristianismo antiguo lo tiene, la gnosis o el cristianismo antiguo. También el hinduismo maneja la Trimurti. Entonces, pero lo entiende de otra manera. Por ejemplo, existe esta conciencia universal que aparentemente, si lo relacionamos con la gnosis, viene siendo el Padre o la fuerza Él. Y existe que viene siendo Vishnu. Y por ejemplo, acá con Brahman, que si nosotros lo relacionamos con el cristianismo, viene siendo el Cristo. Pero, por ejemplo, en esta Trimurti, amigo, no aparece el concepto de la fuerza ella. Eso es la única diferencia. En el hinduismo no aparece, porque aparece Shiva. Aparece una fuerza que nos ayuda a entender que todo es cíclico, que todo termina, todo tiene un fin. Entonces, se pudiera decir que se parecen un poquito, pero a la vez no se parecen en nada. ¿Por qué? Porque su concepto de la Trimurti o de la Trinidad que el hinduismo tiene es la conciencia universal, la fuerza creadora y la fuerza destructora o la ley de que todo tiene un fin. Entonces así es como se maneja la Trimurti en el hinduismo. Pero por ejemplo, en el caso que tú mencionabas, que son las tres fuerzas creadoras, es un concepto más moderno, pudiéramos decir, y yo lo entiendo como un poquito más completo, porque nos enseña una ley en donde hay fuerza él, hay fuerza ella, y cuando se unen estas fuerzas, se expande la creación. Y nosotros en esta dimensión física, amigo, nosotros lo repetimos. Nosotros en ese sentido también formamos parte de la creación o de Dios. Experimentamos quién es Dios cuando formamos una familia y tenemos hijos. Entonces, separamos ese concepto de la Trinidad cuando leemos otros documentos y entendemos que la palabra Trinidad fue creada en estos concilios que aparecen en el concilio de Nicea en el año, no sé si en el 325 al 380, y de ahí cuando siguen apareciendo estos concilios le van dando forma a la Santísima Trinidad. Cuando aparecen las Eso es una iglesias. mezcla de las antiguas triadas, el mundo mesopotámico, y allí fue que se incluyeron todos, excepto en la parte de los cananeos antiguos, eran una diada, eran dos, era el dios él y su esposa Ashera, y después se fue empezando a hacer un sincretismo religioso y demás, hasta que llega la Trinidad. Todo eso es el paganismo, todo eso es una información tergiversada, amigos. En el canal tengo un video, mucho no toco el tema de la Trinidad porque es muy polémico y se arma mucho debate innecesario, pero tengo un video en el canal, en una sección de los en vivo, que hablo acerca de la Trinidad, de la verdad sobre la Trinidad, y se lo puedo recomendar también. Quizá lo voy a dejar al final de este video para que vayan a verlo. Y sí, amigo, lo que dice es muy importante. Así que ya para terminar, la última pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo alcanzar esa plenitud de vida que enseñó el Maestro Jesús? En realidad. Fíjate que es muy sencillo, amigo. Es muy sencillo. La manera en la que lo enseña Jesús, ese avatar divino que apareció en el meridiano de los tiempos, en realidad su enseñanza fue un poquito corta, la que nosotros tenemos, o sea, de 3 años nada más. Y todo el proceso ritualista se lo brincó. Las herramientas de la meditación, del Kriya Yoga, se las saltó porque él venía a transmitir un mensaje un poquito diferente. Y él, cuando está con sus apóstoles en la última cena, o la conocemos así como en la última cena, suceden varias cosas en esa reunión, en donde él lava sus pies y les enseña
acerca de el servicio desinteresado, que eso lo vemos en el hinduismo como el Bhakti Yoga o el servicio devocional, en donde nosotros debemos amar a las personas de una manera desinteresada. Ya sabemos que trae recompensa. Cuando tú ayudas a alguien, amigo, creas un karma positivo para que puedan entenderlo las personas que nos ven. Cuando tú ayudas a alguien, cuando tú amas a alguien, no del lado romántico, sino porque entiendes que cuando estás al servicio de otras personas, estás al servicio de Dios, tú generas un karma positivo y trae consecuencias positivas. Pero la enseñanza de Jesús ese día era de que no estén esperando el resultado, no estén esperando las bendiciones que trae por consecuencia, sino debemos de amar y servir a las demás personas por el simple hecho de entender que Dios también lo hace con nosotros o lo hizo con nosotros. Jesús pues es el ejemplo perfecto de el Padre manifestado y nos mostró el amor que realmente tiene Dios hacia nosotros. Entonces conectamos con Dios, aprendemos de Dios cuando seguimos esa enseñanza de Jesús. Amamos a nuestros amigos y amamos a nuestros enemigos. Servimos a nuestros amigos y también debemos servir a nuestros enemigos. Dice, pues, si sirviendo a nuestros amigos ya sabemos el resultado que vamos a obtener, entonces, ¿qué bendición hay? O sea, debemos también esforzarnos por amar a nuestros enemigos, porque de esa manera comprendemos cómo Dios, pues, nos ama a todos. Entonces esa es la enseñanza más grande que dio Jesús, amigo. O sea, el amor desinteresado hacia las demás personas. Servir a todos los demás sin esperar el resultado. Simple hecho solamente por entender que Dios nos ama a nosotros. De esa manera es como nosotros tenemos que servirlo. De esa manera replicamos a Dios. Es sencillo, así como lo enseñó, pero al momento de practicarlo, pues es difícil. Es la tarea más difícil. De esa manera llegamos a la plenitud. De esa manera también conectamos con Dios. De esa manera sería, amigo. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Coincido contigo, las enseñanzas del Cristo o de Jesús de Nazaret que nos hacen conectar con nuestra esencia y con el todo, o sea, con el Creador. Bueno, yo digo de vez en cuando el todo. Depende, ¿no? Entonces, esa es la manera, amigo, y gracias por mencionarlo. Y para concluir esta parte, que creo que podríamos hacer una tercera parte, pero eso después lo vamos a ver. Para una tercera parte, así que cortamos acá la segunda parte y continuáramos en otra invitación que tenemos por una tercera parte y ahí hablaríamos más un poco de la nueva era y esas cosas. También raíces hebreas y otras corrientes que están para confundir a la humanidad cuando salen de la religiosidad. Y para terminar te iba a decir, ¿qué invitación le harías a nuestros amigos, a la audiencia, a los que siguen ese camino de búsqueda y que pueden llegar a tener contacto, como un spoiler, con la nueva era? ¿Qué invitación les harías o recomendación? Bueno, obviamente si se encuentran viendo este video es porque también ya se están cuestionando, ya tienen dudas, ya tienen preguntas de esa nueva rama religiosa que lleva por nombre la nueva era. Sería muy duro que a lo mejor así es como tiene que ser, o sea, alejarse completamente porque de la iglesia lo único que hizo fue brincarse a otras mismas organizaciones pero con diferentes nombres. Pero lo que tiene que analizar ahorita, amigo, sería si al lugar donde va, él tiene que pagar una cuota. Eso es muy fácil de revisarlo. Si hay alguna ayuda económica ahí en ese grupo donde él va. También si hay rituales en el sentido de que vas a estar a prueba un mes y después de ese mes
te vamos a iniciar. Vas a pasar aquí por medio de la congregación tapado con los ojos, o vas a tomar alguna bebida, o tienes que decir ciertas palabras de memoria. Entonces, ese sistema de iniciación, ahí es donde ustedes deben de tener esa reflexión de que pertenecen a la nueva era, ¿sí? O que están en un movimiento de nueva era, en donde tienen que ir vestidos de cierta clase. Los hombres se tienen que comportar de cierta manera, las mujeres de cierta manera. La invitación obviamente sería alejarse, porque solamente está cayendo exactamente en lo mismo. Se salió de la religión, se unió a la nueva era porque traen esta información del Oriente, donde te enseñan acerca del budismo, del hinduismo, del jainismo, del zoroastrismo, del hermetismo, pero toda esa información que traen sigue siendo lo mismo, o sea, está manipulada. Ahora, ¿por qué cuando yo voy a ese tipo de grupos sí me conecta? Pues porque estamos en ese proceso de búsqueda, porque dentro de nosotros tenemos una verdad encriptada, oculta, que cuando escuchamos ese tipo de mensajes vibra o resuena con nosotros. Pero como aún estamos en ignorancia, pues nos dejamos llevar y asistimos a ese tipo de grupos. El mejor maestro que nosotros debemos de tener para guiarnos es lo que nosotros sentimos aquí en nuestro corazón. La única manera de guiarnos sería por nuestra propia cuenta leer estos documentos. Ya hablamos ahorita un poquito acerca de las recomendaciones que yo les doy, pero hay muchísima información. Algo que nosotros debemos aprender también a diferenciar los maestros es que el maestro no me debe de enseñar o invitar a mentir a otras personas. No me debe de invitar a robar a otras personas, a obtener lucro. No me debe de invitar a cometer adulterio, a la violencia sexual. Y no me debe de invitar a la ira, a pelearme con otras personas e incluso matar a otras personas. Si las enseñanzas de estos maestros no cumplen con estas cuatro informaciones, entonces podemos darnos la posibilidad o abrirnos a la posibilidad de escuchar, más no seguir, de escuchar su mensaje. Y yo hacer una introspección de lo que él mencionó y qué es lo que necesito cambiar yo en mi vida. Mientras estas enseñanzas no cumplan estas cuatro invitaciones a la violencia, porque es violencia en todos los sentidos, a hablar con mentira, a robar, cometer adulterio y violencia física, agresiva, entonces debemos de darnos la posibilidad de escuchar. Y cuando leemos los documentos, eso es lo que nosotros también vamos a observar, a tener un autocontrol de nuestros sentidos, de lo que nosotros percibimos como realidad. Y si nosotros estamos fallando en eso, la invitación de estos avatares o de estos mensajeros siempre va a ser a cambiar, a tener un cambio. Nunca nos van a invitar a, ¿sabes qué? En las mañanas te vas a echar agua, vas a recitar esta oración y ya vas a quedar limpio para ese día. Nunca van a hacer eso. La invitación siempre va a ser a que reflexionemos y que cambiemos. Esa siempre va a ser la invitación de los mensajeros. Entonces esa sería mi recomendación, amigos. Si las personas se encuentran en nueva era, yo les recomendaría que ya no fueran y que se guiaran más por lo que sienten al momento de estar leyendo los documentos. Esa sería mi invitación. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por esta segunda parte de este programa. Gracias a ustedes, amigos, que se han quedado hasta el final. Si es que esta información te es útil, danos un like, comparte este contenido para otras personas que pueden ser también de utilidad y suscríbete al canal si eres nuevo aquí en Líderes Pensadores. También quedas invitado para ir al canal de Jesús Mosía, tiene muy buen contenido y te va a ayudar también en tu camino de búsqueda. Y aquellos también
desean colaborar y apoyar el trabajo, tenemos también la sección de miembros en lo que es Libres Pensadores. Igual, como siempre digo, es voluntario, es aquel que puede hacerlo y quiera. Sin más, esta es nuestra despedida. Nos vemos en la próxima parte, en un próximo video conmigo. Sin antes mencionarles que Dios es amor y no hay oscuridad en él. Muchas gracias, Jesús. Nos vemos contigo. Así que, chau, chau. Nos vemos.